Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien listos para escuchar un video más sobre anécdotas o historias. No olviden dejar sus likes y suscribirse. Ya que fue mucha introducción, empecemos. Hoy hablaremos sobre anécdotas paranormales que les ha ocurrido en algún momento de su vida, no sin antes dejarles algo de contexto para que sepan de qué hablo. Comencemos. Una anécdota paranormal es un relato breve y personal sobre un suceso inexplicable que desafía la lógica, la ciencia y las leyes físicas conocidas. Estas historias, basadas en experiencias vivenciales, suelen involucrar apariciones de fantasmas, movimientos de objetos, voces, presencias extrañas o fenómenos aterradores que ocurren en entornos cotidianos. Características principales. Son experiencias subjetivas contadas por personas comunes, a menudo en lugares cerrados, durante la noche o incluso a plena luz del día. Temas comunes. Incluyen sombras que se mueven, ruidos inexplicables, parálisis del sueño, objetos que cambian de lugar o presencias sentidas cuando se está solo. Contexto. Se consideran parte de la cultura popular, el folclore o el misterio, y buscan compartir un evento que no tiene una explicación lógica convencional. Ejemplos. Escuchar pasos en una casa vacía, ver a un ser querido fallecido, o que las luces se enciendan y apaguen solas. Estaba hablando con mi novia por celular, de la nada me viene un flashback, como una imagen que se interpuso en mi visión. La vi a ella desde arriba, como vista aérea, la vi caminando por la calle hablando por celular conmigo, pasando por frente de una pinturería X, le pregunté por dónde estaba y me dijo, pasando por la pinturería X. Esto fue cuando tenía 8 años más o me quedé a dormir en lo de mi mejor amigo que vive cerca del Cementerio del Norte, Montevideo. Durante la noche me despierto y veo que una niña está subida encima del hermano de mi amigo, que era más chico, 5 años capaz, y lo sacudía, como intentando despertarlo con mucha violencia. También hacía un ruido, como una especie de gruñido, que fue lo que me despertó. Corro hacia el gurí y le gritó: salí, estúpida, ¿qué haces? Y la niña sale corriendo hacia el comedor. Mi grito despierta a la madre, que viene enseguida al cuarto. Los cuartos estaban uno frente al otro, y cuando prende la luz el hermano de mi amigo estaba teniendo una convulsión. Les conté lo que había visto, y a los pocos días vinieron unos macumberos y le llenaron de incienso y pollos la casa, y nunca más pasó. Además fue la única vez en su vida que tuvo una convulsión. Esa noche vino el médico, lo revisó, todo bien. Le hicieron placas, estudios, etc. Todo bien. Pasaron años hasta que me volví a quedar a dormir ahí. ¿Estás loco? No sé si lo considero del todo sobrenatural, pero fue lo más raro que me pasó. Cuando tenía 19 años, uno de mis mejores amigos estaba bastante jodido de un cáncer. Una noche, sin que pasara nada particular, ni tuviera mucha info sobre cómo estaba, soñé con él. No me acuerdo muy bien del sueño, pero me acuerdo que me dijo que estaba cansado de la situación. Le habían hecho de todo: quimio, trasplante de médula, etc. Me despierto el celular a eso de las 5 de la mañana, era una amiga que me decía que lo habían llevado al hospital y que había recaído. Llegué 1 hora después de que falleciera más o menos. Nunca hice las cuentas muy bien, pero probablemente fue al mismo tiempo que mi sueño. Me quedo con que encontró la manera de despedirse. En mi casa no se creía en fantasmas. Mi papá es un tipo muy de lo frío, la lógica, el escepticismo, y él inculcaba eso. Incluso hasta la exageración.
Decías algo de eso y lo siguiente era la carcajada sarcástica y sobradora de mi padre. Mi abuelo materno acababa de morir. Tal vez habían pasado un par de días desde el funeral. Mi hermana chica tenía unos 3 o 4 años y era muy cercana con mi abuelo. Nadie le había dicho mucha cosa, yo me había quedado a cuidarla durante el funeral y demás. Creo que mis padres aún buscaban una manera de explicárselo. Pero una noche estamos juntos sentados mirando la tele, tranquis, y de repente mi hermana, que estaba a un paso de mi madre, dice: mira, ahí está el abuelo o algo por el estilo. Me acuerdo que le dijo alegre pero tranquila. Señalaba una zona que creo que para colmo era un lugar del sillón vacío. Nos quedamos los 4 absolutamente helados. Mi madre tartamudeó un poco hasta que pudo decir: decile que vaya con la abuela, que lo necesita. Pasan unos segundos de sepulcral silencio, donde solo puedo recordar que nadie movió un pelo y nos mirábamos sin saber ni qué pensar, hasta que mi hermana dijo: ya está, se fue. Mi padre nunca siquiera intentó explicar aquello. Cuando contamos la anécdota, hace una cara y no dice nada. Mi hermana hoy en día no se acuerda de nada de eso. Tenía otros problemas medio sobrenaturales a esa edad, pesadillas raras que se acabaron cuando vino una señora que hacía reiki, yoga y esas hierbas. Mi conclusión es que es una bruja, jajaja. Yo soy una persona que realmente nunca creí en nada de eso y aún tengo la duda realmente, pero hace un par de años me sucedió algo que aún ni mi novia ni yo tenemos explicación lógica. Resulta que hacía una semana aproximado desde que mi padrastro, que fue mi figura paterna, había fallecido en otro país donde íbamos a ir a vivir, pero yo por temas de estudio estaba viviendo solo en mi antigua casa por unos meses hasta que terminara. Esa noche estábamos acostados en el cuarto principal, hablando con todo apagado sin ningún otro tipo de ruido. Cuando de pronto escuchamos un susurro que para mí fue como el típico sonido Harry Potter, jajaja, pero para mi novia supuestamente decía mi nombre. No es el típico caso de Casper, pero hasta el día de hoy aún tengo la duda de lo que ambos escuchamos. Yo de chico, no sabría decirte bien la edad, durante años veía un hombre alto, con gabardina y un sombrero tipo fedora todo negro, como una sombra enorme. La veía cada tanto en lugares donde había obscuridad como el patio de mi bisabuela. Ella vive en la casa de al lado a la mía, zona de Punta de Rieles, y como para salir pasas al lado del portón que une las dos casas, imposible evitar ver el patio de ella. El punto, esto lo vi muchas veces y de chico lo llamé el negro, cosas de Guri, pero el día que me asusté posta fue cuando vi un video de Dross, que hablaba que mucha gente veía un hombre con las mismas exactas características que yo lo veía de chico. Eso me asustó posta y al parecer sería eso mismo. Según el video, el loco no hacía nada y solo aparecía de la nada para romper los huevos, tipo ciruja trans del centro, pero me cago del susto saber que no fueron cosas de niño chico y había mucha gente que lo hizo. Sin ver eso, me crucé en Plaza del Entrevero a un hombre todo negro, no con gabardina pero sí con traje, que tenía todos los ojos negros. Supuse que era casualidad y solo era un loco que se tatuó los ojos. Hace poco mi novia, yéndose a Paysandú, se encontró con un pibe muy parecido en 3X y dije: ta, es eso mismo, nada paranormal, el loco anda por ahí. Se intentó chamullar a mi novia 6XD. Voy a intentar hacerlo lo más resumido posible. Corría el año 2018 y hace poco me mudaba de la casa de mis padres. Cuestión que en la casa nueva nunca me sentí muy a gusto, era como que llegar a mi casa me hacía sentir mal, me bajoneaba.
A los meses empecé a sentir ruidos, y mi perro ladraba enfurecido a los rincones de la casa, o seguía con la mirada como si alguien le estuviera caminando al lado. Un día acostado observé como si fuera una silueta humana difuminada como si de vapor se tratase circular de una habitación a la otra y fue el punto de inflexión. Me asusté como nunca al punto de quedar paralizado y esa noche no pude dormir. Buscando ayuda encontré que podía ayudar a hacer una limpieza en la casa, la cual consistía en caminar con una vela encendida por la casa, haciendo un circuito que terminara en la puerta de salida, y había que lavar las ventanas con vinagre, creo. También me recomendaron tener un gato ya que ayudaba con las malas energías, así que también conseguí un gato. Los episodios se calmaron por unos días, hasta que una tarde cuando llegué de trabajar fui a bañarme y empecé a sentir ruidos en el cuarto como si abrieran y cerraran las puertas del ropero y los cajones. Pensé que mi pareja ya había llegado, y la empecé a llamar por su nombre. Como no me respondía y los ruidos continuaban, abrí la puerta del baño y me encontré a mi perro y al gato sentados mirando el ropero. De nuevo me cagué todo, me vestí como pude y me fui. Luego de eso no volvió a pasar nada similar. No sé si se considera paranormal, pero una noche hace unos meses, estaba estudiando solo en casa y literalmente escuché como un susurro que dijo mi nombre al oído. Enseguida me giré para ver si había alguien y nada. Como extra le añado que mi perro también sintió el ruido ya que él estaba acostado abajo del escritorio, y cuando escuchamos eso él se levantó y quedó como en estado de alerta. Cuando tenía como 14 o 15 aprox, nos ratíamos del liceo para jugar un partido y fuimos a una cancha que era de un laboratorio que ya estaba abandonado. Desde afuera no se veía porque estaba todo cercado con esos rectángulos de concreto que miden como 2,5 metros. Era el lugar ideal ya que no nos podía ver nadie desde afuera. Cuando íbamos hacia una parte que había una edificación para dejar las mochilas, uno de los pibes dice que es eso, hay alguien metido ahí, a lo que nosotros no le dimos mucha bola porque siempre había algún pastoso dándole a la pipa. Es más, otro de los pibes en tono de broma dice, se debe estar haciendo una paja, déjalo quieto. Cuando estábamos a unos 20 mt de llegar a la edificación, ahí fue que nos dimos cuenta a lo que se refería el primer pibe. Les juro, era igual a una persona, no era translúcido, ni blanco, ni ninguna de esas boludeces que muestran en la tele o películas. Era una persona que parecía real, y les digo parecía real porque no tenía piernas pero estaba parado. Era como si estuviera flotando y estaba de espalda con las manos contra la pared. ¿Sabes cómo rajamos? Creo que si nos tomaban el tiempo de 100 mt los 12 que estábamos en ese momento, batimos el récord de Bolt. Desde ese día no fuimos más a la cancha esa. Hoy igual a ese predio lo compró otro laboratorio y ni a palo te dejan pasar. Mi papá siempre sueña con las personas que fallecen, generalmente una semana después de que se van, y le dan un mensaje en el sueño. Las ve como eran en vida, les hablan normal y todo, pero los mensajes que dan son muy peculiares. A mí me pasó de ver muertos, fallecidos, y la verdad que me cagué toda. Ahora es algo que quiero desarrollar, y estoy tratando de estudiar con una medium que es mi mentora. La experiencia más traumática que tuve fue cuando vivía en la casa de mi ex. Al igual que las personas, también se pueden poseer objetos. Y yo no tengo dudas que el espejo que estaba en la habitación tenía algo de eso. Cada noche tenía parálisis del sueño y una entidad me visitaba. Después me pasaba que la escuchaba caminar, movía los muebles de noche, la veía esperándome en la punta de la escalera o dentro de la habitación. La verdad horrible, una cosa son los muertos y otra cosa es un demonio.
Si tengo uno, en mi casa cuando mi familia se fue de vacaciones y quedé sola con mi pareja, se escuchó por varios días ruido de un ente corriendo en el patio trasero, pero los perros en ningún momento ladraron, lo cual es raro porque suelen ladrar casi por cualquier ruido. Días después dejamos un bizcochuelo en la heladera una noche con todo cerrado en la casa y los perros vigilando. Al día siguiente el bizcochuelo apareció como arrancado, pensamos que fueron los perros, pero no tenía forma de colmillos en ningún lado, sino como que fue arrancado y tendrían que haber hecho mucho lío los perros para comerlo, aparte de abrir y cerrar la puerta de la heladera sin mover ni un solo producto más de la heladera y dejarlo tal como estaba exceptuando por ese trozo. No fue ni mi pareja ni yo, era imposible porque dormimos juntos y ninguno es sonámbulo como para lograr eso. Nos quedamos con una red paranoia y empezamos a cerrar las puertas con sillas y a fijarnos que esté todo deshabitado por la noche antes de dormir. Días luego empezamos como a oír ruidos de como un dedo tocando mi persiana, esto lo escucho mejor mi pareja que yo, pero también lo sentí y objetos metálicos que caían en el cemento del piso del patio de atrás, para que luego cuando fuimos a revisar no había nada fuera de lugar. A día de hoy no sé qué fue y tampoco quiero saberlo, mi mamá piensa que fue un duende y siempre me quedo la sensación de algo espiándome desde esos días. Yo vi un fantasma, o espíritu o alma. Iba por la calle de noche. A unos 50 metros de distancia de la vereda de enfrente, noté una silueta agachada y parecía una señora mayor buscando algo. Me acerco para ayudar y cuando voy a cruzar, veo que la silueta estaba de pie, incorporada y mirándome. Me sonrió y vi que era traslúcida y con un contorno incompleto. Me asusté mucho, pero no sentí que me quisiera hacer daño. Cada vez que paso por ahí miro bien, pero nunca más la vi. En mi infancia viví en el campo, y lo más raro que recuerdo fue una noche donde se avecinaba una tormenta muy fuerte. En ese tiempo tenía unos 12 años, y una de las cosas que me gustaban hacer, y que era raro, era andar por las tardes noche por el campo con mis perros. Esa noche, recorriendo el campo ya volviendo a mi casa porque la tormenta estaba a punto de empezar, mis perros empiezan a correr algo que vieron entre los pastizales. En ese momento tendrían la altura del 1,60 aprox. Cuando mis perros llegan hasta donde estaba lo que estaban persiguiendo, salió volando algo gigantesco que no era ningún ave de la zona. Asustado, voy a mi casa, pero mis padres lo minimizaron porque creyeron que era producto de mi imaginación. Al otro día después de la tormenta, fuimos con mi papá hasta el lugar, y en dirección recta a más o menos unos 500 metros, encontramos un charco de sangre gigante. Nunca pudimos entender qué fue lo que pasó ahí por la cantidad de sangre, y no encontramos ningún rastro de nada, ni de pelea ni restos animales. Cuando era adolescente vivía con mi padre en la casa de sus suegros, mientras él seguía construyendo la suya. Desde chico, rara vez tomé alcohol o fumé, y aquella noche no fue la excepción. No bebí ni una gota. Volví a casa alrededor de las 3 a.m. Abro el portón, seguido por la puerta de un salón enorme. A través de unas ventanas se colaba un poco de luz, lo que me permitió ver claramente una sombra. En el momento en que la puerta se abrió por completo, la sombra se dio vuelta y me miró fijamente. Lo primero que pensé fue que debía ser un ladrón o alguien de la familia de la esposa de mi padre, así que pregunté: ¿quién anda ahí? Al instante, la sombra se abalanzó sobre mí. Vale aclarar que todo sucedió en la oscuridad. Solo diferencié la silueta que se precipitaba hacia mí. Mientras luchaba por encender las luces y me preparaba para lo peor, la sombra corrió aproximadamente 6 metros en línea recta. Justo al iluminar la habitación, la figura se desvaneció. Era increíble.
La sombra era de una figura alta, delgada y muy ágil, y esa imagen me persiguió durante la noche, impidiéndome dormir casi nada. Más tarde, al contárselo a la familia de la esposa de mi padre, me dijeron: "Ah, volvió. Hace tiempo que no lo veíamos". Me explicaron que, en tiempos pasados, ese lugar había sido un cementerio indio, y que a veces se oían y se veían cosas extrañas, aunque nadie les daba mayor importancia. Naturalmente, mi miedo fue en aumento durante el tiempo que estuve allí. Trabajé durante el año 2012 en un sanatorio infantil de una obra social en Liniers. Vi de todo, algunas cosas me siguen dando escalofríos cuando las recuerdo. Una noche vi salir de mi consultorio una mujer anciana vestida de negro como si fuera de luto. Como era de madrugada y no estaba habilitado mi consultorio para que entre y salga gente, salí atrás de la señora para cagarla a pedos. La señora iba por el pasillo mientras yo la seguía detrás suyo y la llamaba para retarla. Esta bajó por la escalera que estaba a mitad de pasillo. Cuando yo llego a la escalera y empiezo a bajar, me cruzo con el seguirá de frente. Automáticamente le hago el comentario: ¿viste a la señora que bajó? Al cual él responde: no vi a nadie bajar, subí porque te escuché gritar, pero acá no hay nadie. En otra madrugada, estaba sentado en la recepción del sanatorio. Solo estábamos el personal de seguridad, una señora y yo. Estábamos viendo en la televisión una película, no recuerdo cuál. De repente, la pantalla de la tele empezó a cambiar de canales sin parar. Quisimos apagar la tele y tanto el control remoto como los botones del televisor no respondían. Entonces, cuando procedemos a desenchufar la tele con el muchacho de seguridad, la señora nos grita, muy fuerte, realmente me asusté mucho, y eso que casi 2 metros y peso más de 100 kilogramos. La señora luego de gritarnos se paró y comenzó a caminar hacia la pared hasta desaparecer. Buenas. Si yo viví 6 años en una casa donde habían fantasmas. A mi hermana le agarraban los pies a la noche. A mí se me quedan viendo toda la noche. Mi hermana veía una silueta negra con ojos amarillos al lado de mi cama. Una vez nos prendieron la llave de gas del horno, obviamente fueron ellos porque estábamos todos juntos en la cocina y no tenía perdidas el horno. El perro ladraba arañada, se veían sombras oscuras que pasaban la puerta y por el techo, pero súper claras, y la más tétrica. Una noche la despiertan a mi mamá y le tocan el brazo. Nosotros éramos chicos y nos asustábamos, entonces dormíamos con ella a veces. Mi mamá, mandando que era nosotros, levantó la sábana para que nos metamos a la cama y como notó que nadie se metió, abrió los ojos y vio una nena posta arrodillada en el piso como rezando, jajajajaja, el cagazo que se pegó. Nos terminamos mudando de esa casa cula. Pusieron en venta, pero 6 años así, tengo 1000 historias. Tengo un recuerdo difuso de muy niño, 4 años o menos quizás. Vi un hombre sin cabeza hablándome, con las manos, en la sala, solo que yo recuerdo haber corrido al cuarto de mis hermanos, pero me cuentan que me encontraron mirando fijamente a una esquina de la sala. Tiempo después me enteré que cuando estaban escarbando para hacer los cimientos abajo de la casa, encontraron una especie de tumba familiar, un pasillo con cuerpos a los costados. Yo tengo también una historia que me pasó a mí en mi casa. Lo único que recuerdo fue que ese día fui al baño, pero antes
De llegar vi en la puerta entre la sala y la cocina a una mujer vestida de blanco y con cabello negro y largo. Esta mujer tenía un gran parecido con la Llorona. Cuando la vi me dio un gran escalofrío en todo mi cuerpo que me impidió ir al baño, y cuando mi mamá se enteró me comenzó a decir ve al baño, pero el escalofrío me impidió ir al baño. En ese tiempo yo tenía 9 años, eso me ocurrió en el 2016 y actualmente a mis 15 años no me ha vuelto a pasar nada similar. Seré breve. Solía aparecerse una especie de sombra viviente en mi cuarto, un tipo bastante alto con gabardina y sombrero. Sus facciones era imposible verlas en medio de la oscuridad. Al principio me daba miedo, después me acostumbré. Jamás me hizo daño, él solo observaba de pie cerca de mi cama. Hice de todo para que se fuera. Otras veces era sumamente común oír que arrastraban algo en el techo de la casa como cadenas. Era ya algo tan común que en lugar de sentir miedo sentía curiosidad ya. Una noche, 3 o 4 al oír los ruidos subí a la azotea machete en mano. No había nada. Regresé a dormir. Noches después los ruidos regresaron. Nunca supimos qué provocaba esos ruidos, ni qué era esa sombra, ya que mis hermanos llegaron a verla también. Bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy, espero les haya gustado y me apoyen para seguir haciendo más contenido. No olviden sus likes y compartan para seguir creciendo, como también dejar sus anécdotas para que puedan salir en un siguiente video. Muchas gracias y hasta pronto.